vamos con este especial y es que Alejandro, tras vivir una experiencia traumática, el reloj psicológico parece detenerse. El miedo puede manifestarse de inmediato como un estrés agudo o transformarse con los meses en una prisión invisible llamada estrés postraumático. Entonces la pregunta es cómo identificar la diferencia y encontrar además el camino a la recuperación. Este importante tema lo abordaremos con el médico psiquiatra Isabel Fonseca. Bienvenida, por supuesto, a nuestro espacio y a La Tisana para hablar de este tema tan importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero entender que cuando hay un evento traumático el cerebro se pone de una vez en modo supervivencia, ¿no? Recuerda que de alguna forma pues el cerebro está ahí para jugar a favor. Entonces, el estrés agudo, ¿no? El estrés es una respuesta adaptativa, ¿no? Una respuesta adaptativa que nos prepara para reaccionar, ¿no? Y no pensar, sino reaccionar instintivamente al peligro. Entonces, pues el estrés agudo es absolutamente fisiológico y normal, ¿no? Esos primeros días ante un evento traumático que aparezca irritabilidad, ansiedad, elementos somáticos, ¿no? Hipervigilancia. El tema es cuando ese estrés agudo adaptativo pues se perpetúa en el tiempo, o sea, entonces nos quedamos un poco en modo supervivencia. Y ya se convierte en un trastorno, ¿no? Porque ya empieza a alterar un poco el funcionamiento cotidiano, que es el tema de cuando algo fisiológico se convierte en trastorno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático? El tiempo. ¿Okay? Hasta los primeros 30 días se llama trastorno por estrés agudo. ¿Okay? A partir de los 30 días en adelante, incluso meses, incluso años. Wow. Sí. Entonces, básicamente esa es la diferencia. El trastorno por estrés postraumático, que es realmente lo que pues tendría que preocuparnos, ¿no? Por el tiempo y porque se perpetúa, tiene como 4 características principales. Uno es la reexperimentación del evento. Entonces irrumpen, o sea, hay pesadillas, hay fantasías, hay imágenes continuas sobre el evento, ¿no? Que es lo que llamamos reexperimentación. Después está la evitación. Entonces no queremos exponernos a sitios donde puede reaparecer el evento, por ejemplo, en este caso, donde vivimos el terremoto o donde nos sentimos vulnerables o frágiles. Entonces empezamos a evitar y a aislarnos, o sea, la evitación lleva consigo el aislamiento. Después está todo el tema emocional, por supuesto, ¿no? Entonces podemos estar tristes, podemos estar irritables, podemos estar culposos, podemos estar muy ansiosos, estamos desconcentrados también, ¿no? Entonces pues empieza toda esta sintomatología que inicialmente apareció como un proceso adaptativo que nos protege, pues empieza a jugar en contra, ¿no? Y empieza a alterar nuestro funcionamiento diario. Y justamente este estrés postraumático pues debe ser tratado por especialistas, ¿no? O sea, incluso farmacológicamente. A ver, ¿cualquier persona podría desarrollar este trastorno o hay características específicas que podrían facilitar el desarrollo de un estrés como este o un trastorno de estrés postraumático? Mira, cualquier persona, pero obviamente hay características constitucionales, ¿no? Hay temperamentos mucho más ansiosos que otros, también influye la historia personal, qué tan expuestos a eventos traumáticos hemos estado, ¿no? Cómo hemos elaborado los duelos, si hemos podido elaborar duelos o no. Pero básicamente nadie está exento de presentarlo, pero obviamente pues estas características previas pues le suman. Claro, pero hay niveles, hay distintos niveles por persona donde podría agudizarse este trastorno, por ejemplo. Sí, o sea, es lo que te digo, hay niveles en el sentido de que tanto me altera mi vida, ¿no? La sintomatología. Pero ya el hecho de que esto esté presente por más de 6 meses implica un trastorno del funcionamiento, ¿no? Entonces, y creo que eso también depende de la ansiedad de cada persona, ¿no? Cómo la maneje. Porque, bueno, uno de los sentimientos que mueve el mundo también es el miedo. Y aunque muchas personas comentan o dicen, es que las personas olvidan rápido. Yo creo que eventos como este quizá no se olvidan de manera tan rápida porque quedan ciertos trastornos, ciertos miedos que, aunque a lo mejor no estamos involucrados directamente, lo vemos
a nivel externo y de cierta manera nos preocupa pasar por eso y lo podemos reflejar a través de sueños, pesadillas, como tú comentas, incluso hasta miedos personales. Cuando estamos en un sitio solo o nos encontramos quizá en un cuarto encerrado, estaba viendo justamente un post hace días que empezamos a bañarnos, a ducharnos de manera rápida, empezamos a vestirnos rápido, porque evidentemente el miedo nos tiene latente dentro de la situación que ocurrió en el momento. Claro, o sea, el miedo, fíjate, el miedo es una emoción que si no fuera por el miedo no estaríamos en este planeta, porque es un miedo, el miedo nos protege, nos defiende, nos advierte del peligro. El tema es cuando ese miedo se convierte, por ejemplo, en fobia, ¿no? Entonces empezamos a tener terror de que pueda volver a suceder. Es lo que llaman la ansiedad anticipatoria, ¿no? Que es como el miedo al miedo. O sea, estamos angustiados pensando en que puede volver a pasar. Entonces ahí es donde comienza el miedo, que normalmente es una emoción que nos ayuda y nos protege, empieza a paralizarnos y un poco a dirigir nuestra vida, ¿no? Que es el problema, cuando el miedo dirige nuestra vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aparece ahorita con esto del terremoto, es muy frecuente lo de la fonofobia, como la gente sintió, o sea, la gente realmente oyó a la tierra, entonces ante cualquier sonido, pues Prende la estás alarma. hipervigilante, estás irritable. O sea, el cerebro está en modo supervivencia continuamente. En vez de haber reaccionado al estímulo y parar, no, se queda un poco como paralizado en la amenaza, ¿no? En la cosa de supervivencia. Ahora, ¿cómo ayudar al cerebro a distinguir realmente entre lo que es la alerta del posible hecho, del hecho realmente ocurriendo? Porque entiendo que el cerebro no logra distinguir, ¿no? No. Entre lo que imagina que puede pasar y lo que realmente está pasando. ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, fíjate, una de las cosas importantes es intentar poco a poco volver a las rutinas, a los hábitos. O sea, uno siente que después del terremoto estamos todos como un poco desestructurados en cuanto a los horarios y a los hábitos. Entonces es importante disciplinarse con eso, disciplinarse con el dormir, el descansar, intentar hacer lo que llamamos nosotros el grounding, pues que es como un poco volver a la realidad, ¿no? Tocar cosas. Porque parte de los síntomas que pueden aparecer es la desrealización y la despersonalización, que es la extrañeza de la afuera y la extrañeza de mí mismo. Entonces un poco es volver a la realidad, ¿no? O sea, como tocar cosas, reconocerlas. Sentir, ¿no? O sea, realmente cable a tierra un poco, ¿no? Esto es, no sé, esto es el piso, esto es una silla, esto son unos zarcillos, o sea, un poco para realmente ir diciéndole al cerebro, mira, la realidad es esta, ¿no? Después, otra cosa que es importante, la parte afectiva, ¿no? No aislarnos. La tendencia es aislarse, no está, o sea, hay que buscar apoyo emocional, contención emocional, reunirse con gente que uno quiera, que te pueda escuchar. Por supuesto que expresar el sentir, ¿no? ¿Qué otra cosa diría yo que es muy importante? Las respiraciones también, disciplinarse. Se ha visto que la respiración, pues de una u otra forma, merma la ansiedad, ¿no? Entonces disciplinarse un poco con las respiraciones, las personas que están especialmente ansiosas, hacer respiraciones, nosotros llamamos 4x4, ¿no? Que es una respiración donde respiras, inhalas en 4 tiempos, te mantienes, después bajas en 4 tiempos y te mantienes igual, ¿no? O sea, como que ir autorregulando, porque lo que pasa es que desde el punto de vista biológico hay unas estructuras que se llaman las amígdalas, ¿no? Que son las que captan la amenaza y el peligro y son las que toman en estos momentos el control. Entonces el lóbulo frontal, que es el que un poco regula y modera, está fuera de control. Entonces es un poco como retomar el control del lóbulo frontal ante la amígdala y pues bueno, todo lo que aparece después de que las amígdalas se alertan. Fíjese, como usted lo comenta, se me asemeja mucho al duelo de pronto por una ruptura o la pérdida de un familiar. Este estrés o postraumático cumple las mismas etapas de un duelo de esta categoría. No, es distinto. distinto. El duelo es un proceso, ¿no? Esto es como que nos mantuviéramos en alerta continua, ¿no? O sea, Claro. estamos hipervigilantes, estamos en modo supervivencia. El Claro, duelo porque- no, el duelo implica un proceso. Claro, aunque o sea, yo lo pienso porque, por ejemplo, en este tipo de situaciones hay personas que quizá de alguna forma perdieron familiares o perdieron sus viviendas, quizás se le agrega un grado de complejidad al proceso, por ejemplo. Claro, se le agregan duelos importantes y complejos. Por ejemplo, los duelos de las personas que no han podido encontrar los cuerpos. Son duelos muy complicados porque parte del duelo
duelo, o sea, parte del proceso de duelo necesita llorar, tocar, ¿no? Enterrar a tus muertos. Entonces, por ejemplo, esto, y por eso la desesperación de los familiares para querer encontrar los cuerpos, ¿no? Porque es que si no, el cerebro entiende, o sea, el cerebro realmente no procesa que murió la persona, ¿no? Entonces te quedas en un limbo que hace, o sea, muy complejo los duelos. Entonces los duelos tienen diferentes etapas, que las etapas no es que van lineales, pero pues si uno transita todas las etapas, llega un momento que viene la aceptación. Claro, porque además es debatir con el shock que te produce un evento como este y el duelo de entender de que quizá tu familiar está allí y no sabes cómo salvarlo. En este caso, algo que quería preguntar que era importante referente a lo que es, por ejemplo, escenas como estas. Hay personas que, bueno, sufren o tienen ese padecimiento postraumático, ¿no? De más de 30 días. ¿Qué solución o qué ejercicios podemos darle desde casa o qué recomendación puede dársele a esa persona que nos está viendo y que quizá está hipervigilante y no sabe cómo, bueno, cable a tierra, como dice uno? Cable a tierra. ¿Qué- Bueno, qué- lo qué que recomendaciones hablamos, podemos de darle? todas maneras, ya cuando un trastorno por estrés agudo se perpetúa y se convierte en trastorno por estrés postraumático, pues debería irse a un profesional, o sea, porque generalmente se requiere además de medicación, ¿no? O sea, de medicación o sea, para la ansiedad, porque son ansiedades que realmente te distorsionan toda la cotidianidad. Entonces es muy difícil cuando eso pasa que te autorregules, ¿no? O sea, realmente el estrés postraumático necesita ser tratado. Pero en todo caso, lo que habíamos hablado, las respiraciones son importantísimas, o sea, eso realmente modula y regula la ansiedad. El grounding, las rutinas, pues lo que hemos hablado, ¿no? Las rutinas, los hábitos, tratar de estructurarte, tratar de levantarse y dormirse a la misma hora, no aislarse, irse exponiendo al estímulo, o sea, ir retomando un poco, o sea, ahí es donde está el miedo, ahí es donde está el trabajo, ¿no? Si yo tengo miedo de regresar a mi casa, pues tengo que ir poco a poco exponiéndome, quedándome, o sea, pudiéndome bañar. Si me da miedo bañarme, pues en vez de hacerlo en un minuto, voy prolongando el tiempo. O sea, es ir exponiendo al cerebro y que el cerebro vaya entendiendo que el peligro ya no está. Y las mejores terapias, ¿no? Las charlas entre amigos, pareja, familia, que eso también es importante y te ayuda Total. a fluir. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias la a mañana de hoy. Por ustedes. favor, nos gustaría que, bueno, brindara sus redes sociales para cualquier pregunta que quieran hacerle. Ok, @Fonseiza es mi red, mi Instagram. Muchas gracias. Bueno, con esto nos vamos a una pausa y ya venimos con más.